¿Cómo estás, mi hermano, mi amigo? Es un privilegio bien grande el poder dirigirme a ti en esta oportunidad y poderte traer un poquito más de información. Información que el régimen del espíritu enseña para poder acomodar correctamente lo espiritual a lo espiritual. Tomando en cuenta que lo espiritual se presenta como un rudimento, pero que en ti viene esa forma correcta a través del régimen del espíritu para que tú acomodes. Recordemos que en el rudimento no hay espíritu, más bien el espíritu viene con los elegidos que pueden y tienen la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual y así poder dejar el rudimento e ir a la perfección, porque el rudimento ha sido siempre el problema que ha mantenido al mundo. Ahora sí estoy hablando del mundo, de las personas, de los seres humanos, los ha mantenido en error, en pecado. Bueno, un privilegio grande. Quiero invitarte a que te unas a mis redes sociales, en YouTube. Puedes suscribirte en el canal llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Puedes solicitar unirte también por medio del Facebook al grupo llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Puedes unirte también en Facebook a la página llamada de la misma forma. En Twitter estamos pues con mi nombre, Vinicio Barrera, y puedes ingresar con @VinicioBarrera5 para ver los temas. Y como he venido diciendo en estos temas recientes, si tú quieres plantear una pregunta, pero no por escrito, sino hablada, estamos también con un grupo interactivo en WhatsApp, donde tú podrías unirte si es tu intención aprender. Me mandas tu número en inbox, o si lo quieres hacer público, tú lo mandas, yo lo agrego, platicamos y luego yo te agrego al grupo. Así que no hay excusa para no aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, en estos días subí un tema relacionado con las leyes. Y estaba diciendo, amparado a Romanos capítulo 5, verso 12, que siempre hay un paralelismo entre la ley del espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte, que son sinónimos de el reino de las tinieblas y del reino de su amado Hijo. Esos caminan juntos, porque es importante conocer cómo funciona todo esto. Yo te estaba dando en ese tema el ejemplo de Romanos 5:12, cuando dice que por un hombre entró el pecado, entiéndase pecado como la ley del pecado y de la muerte. Dice que entró al mundo es el rudimento. Tú tienes que escuchar muchos temas para lograr entender que nosotros no podemos usar antojadizamente las evidencias escritas, sino como dice 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con palabras que son producto de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Si el Espíritu las enseña es porque no están en ti. Tú tienes que oír el Espíritu, y el Espíritu es el régimen del Espíritu. Entonces dice que por ese hombre entró el error, el pecado en el mundo, rudimento, y por el pecado la muerte. Esa misma ley del pecado ahora era la muerte. Dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero fíjate que hasta ese momento pasaron 20 siglos y todos estaban en error. Absolutamente todos en pecado. Pero fíjate lo que sigue diciendo el siguiente versículo, verso 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y ahí está la otra ley. Porque te dice que antes de la ley, fíjate, esta es la ley, pero antes de esta ley ya había pecado en el mundo. Esta es la ley del pecado, que se manifestó antes de la ley del espíritu de vida. Pues dice que cuando se manifiesta esa ley del espíritu de vida, fíjate cómo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no sin culpa de pecado. Pero fíjate que en el versículo anterior dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Pero ahora te está hablando de unos donde no hay ley. Unos donde no hay ley. Esos eran unos que estaban reservados. Allá está en Romanos 8:29, donde dice que a los que antes conoció también los predestinó. Él preparó su lugar de destino, su llegada, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjate bien, no conforme al pecado que la ley del pecado y de la muerte había dejado en todos los hombres. Eran unos especiales donde esa ley del pecado no aplicaba. Número uno, porque no estaban presentes. Número dos, porque tenían una predestinación para un llamamiento. Y el llamamiento era precisamente para que en ellos se manifestase esa ley que te está diciendo el verso 13. Pero antes de la ley, antes de esta ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice que ya había pecado en el mundo. Y si tú lees el verso anterior, dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos estaban en error, viendo el rudimento erróneamente, humanizándolo, como dice Romanos 1:23. Pero dice que antes, eso sucedió antes de esta ley, la ley del Espíritu de vida. Dice que cuando se presenta la ley del Espíritu de vida, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, donde no aplica la ley del pecado, era en aquellos que serían hechos conformes a la imagen de su Hijo. Su Hijo es el Evangelio, hermano. Eso está en Hebreos 1:1 y hay muchas evidencias. No es el tema en esta ocasión. Pero entonces dice que donde no hay ley no se inculpa. Estos no serían inculpados de pecado, por causa de que fueron escogidos, predestinados para un llamamiento, para una justificación, una santificación y como fin una glorificación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No se podía oponer nadie. Inclusive esa ley que metió a todo el mundo bajo error al momento de visualizar los rudimentos de la doctrina. Entonces dice que cuando estos llegaron no tenían ley. Y dice, fíjate cómo dice, verso 13, pues antes de la ley del Espíritu de vida había pecado, ley del pecado. Pero donde no hay ley, es decir, en esa ley del Espíritu de vida, ahí no hay error. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Adán era precisamente la manifestación que traería, o viceversa, igual funciona, o la ley del Espíritu de vida traía a Adán, o Adán traía la ley del Espíritu de vida, porque Adán es una mente, es una forma de pensar. Es ese hombre terrenal del que habla 1 Corintios 15, 45, 47. Es esa forma, fíjate que Adán es el alma de Hebreos 6, 19, donde se afinca la fe, donde hay certeza y convicción, donde está la firme ancla del alma para escuchar, verso 20, al precursor que es Jesús, donde Jesús entró. Entonces, no te confundas, porque esto yo lo he explicado en otras oportunidades. En este momento quiero decir algo muy específico sobre quién era Adán, para qué funcionaba, para qué servía. Pues dice que cuando aparece la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aparecen aquellos que no podían ser inculpados de pecado. Donde no había ley, no se inculpan de pecado. No obstante, o sea, contrario a que esa ley del Espíritu aparece y aparecen aquellos que no podían ser inculpados de pecado, dice que reinó la muerte desde Adán. Desde Adán, porque Adán no estaba presente. Adán se presenta con los predestinados. Adán se presenta con esa simiente incorruptible. Hay un paralelismo. Dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Yo quiero hablarte en esta oportunidad de esa transgresión de Adán. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué hay un simbolismo ahí? ¿Cómo se humanizó? ¿Cuál es el error? ¿Por qué Adán se identifica como un transgresor? ¿Transgresor de qué es Adán? Para poder terminar, fíjate, beneficiando a uno.
y terminando de sepultar a los otros, a los que estaban bajo pecado. Entonces dice que cuando esa ley se presentan los que no serían inculpados de pecado. No obstante, contrario a eso que sucede, no obstante, verso 14, te lo leo, reinó la muerte desde que se presenta Adán, porque Adán no estuvo presente en todo el tiempo. Mientras el pecado había sido introducido por una mente natural, sin predestinación, que fue la que usó el perito arquitecto. Porque él, fíjate bien, segunda a los Corintios 12:4 dice que oyó inefablemente. Esa inefabilidad lo constituyó en uno que quedaría, primero, que introduciría el pecado en el mundo. Al momento de escribir, el mundo es el rudimento, y el mundo o rudimento quedaría bajo error, bajo pecado. Y todos pecaron y pasaron más de 20 siglos. Cuando se presenta la ley del espíritu de vida, se presenta por primera vez la mente terrenal. Lo que pasa es que el humanismo nos ha engañado y nos ha hecho pensar si la mente es terrenal, la tenemos todos. No, la mente terrenal y la mente celestial son esas mentes de Hebreos 2:14 que dice que son carne y sangre y son exclusivas esas mentes de los hijos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, esa carne es Adán, esa sangre se identifica humanísticamente como Jesús. Y ambos funcionaban. Pues cuando aparece Adán, lo que sucede es que el pecado que había estado imperando en todos los hombres por siglos y por siglos, milenios, lo que hizo es que cuando Adán aparece, mira, dice que comenzó el reinado de la muerte. Pero el reino de la muerte, fíjate, te lo vuelvo a leer, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí reinó la muerte. Reinar la muerte no significa algo malo, sino que significa que se identifica, que se instaura un reino donde tiene que conocerse, porque te dice, luego te sigue diciendo, aún en los que no pecaron. ¿Y quiénes son los que no pecaron? Bueno, esos que venían sin la ley del pecado y de la muerte. Lo que te dice el renglón anterior, cuando dice, o el verso anterior, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. Pues eso, donde no hay ley, que no se inculpa, dice que cuando la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, lo hizo aún en los que no pecaron, es decir, aún en los que no se imputó el pecado de aquel que introdujo el pecado al mundo, en esos que venían con la manifestación de la mente de Adán. Pues fíjate que aunque ellos no pecaron, pero dice que el reino de la muerte llegó a ellos, a pesar de no haber sido o de no haber hecho la transgresión. Ellos no transgredieron como lo hizo Adán. Entonces la pregunta es, ¿quién es Adán? ¿Para qué servía Adán? ¿Cuál era la función? ¿Cuál es la finalidad? Para que aún aquellos donde no se podía imputar el pecado, el error, porque dice que estaban sin la ley del pecado, pero dice que ellos alcanzaron ese reino de la muerte que había sido formado por una transgresión de un hombre llamado Adán. Adán no es un ser humano, hermano. Tenemos que tener claro eso. Adán y Jesús son unas mentes, terrenal y celestial, que ambas poseen una gloria. Y esa gloria sirve para que tú puedas heredar. Adán y Jesús, mente terrenal, mente celestial, sirven para que funcionen juntas, haciendo un discernimiento. La pregunta es, ¿por qué el pecado que imperaba en todos los hombres, cuando aparece esta ley del espíritu, dice que aparece Adán, y ese pecado dice que reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés? Había un principio y un final. Desde Adán, desde que se manifiesta la mente terrenal hasta que se identifica la letra. Hasta ahí. Luego no pasaría, porque cuando tú identificas el rudimento, lo que sucede es que se cumple Hebreos 6:1. Tú dejas el rudimento para ir a la perfección, porque ya tú lo identificaste, el error. Pero dice que Adán, aquellos que venían
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, alcanzaron ese reino. Pero ese reino no es algo malo, hermano. El reino es precisamente el conocimiento pleno de la información específica que traía esa mente. ¿Cuál fue la transgresión? ¿Qué transgredió Adán? Mi hermano, la transgresión de Adán fue directa y frontalmente hacia la ley del pecado y de la muerte. Cuando Adán aparece, dice que reina la muerte porque Adán transgrede esa ley. La transgredió porque no se sujetó. La transgredió porque la ley del pecado y de la muerte no pudo sujetar a Adán. Y Adán la transgrede. Cuando la transgrede, lo que hace es que se identifica la ley del pecado y de la muerte. Y cuando se identifica, dice que se forma un reino de muerte. Es decir, reinado significa el conocimiento pleno. Por eso dice que es desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Ahí estuvo el reinado. Pero el reinado fue algo magnífico, algo bueno que no había aparecido nunca. Primero porque todos estaban bajo pecado. Todos los hombres en la faz de la tierra estaban bajo pecado. Si tú identificas qué es estar bajo pecado, es estar bajo error. Por eso es que pasaron siglos, pasaron milenios, y todos aquellos que quisieron comprender el rudimento, el fundamento que se usa o que el régimen usa, el régimen del espíritu usa como la base, como rudimento para sacar la doctrina, nadie lo había entendido, pero pues claro que nadie lo entendía si estaban bajo pecado. Pero cuando aparece Adán, cuando aparece, como dice el verso 13, antes de la ley, esa ley del espíritu de vida traía a Adán, la manifestación de Adán. Esa era la formación, el inicio, el comienzo del régimen del espíritu. Porque el régimen del espíritu, mis hermanos, es Jesucristo mismo. Es la llegada del Señor que se forma bajo un orden. Cuando dice allá en 1 Corintios 15 que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Cuando estos están juntos, dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Dice que es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Pero escucha, en el discernimiento del bien y del mal. El mal era el reino precisamente de la muerte. Quiere decir que se identificó bien. Cuando Adán aparece, Adán no se sujeta a ese error y lo que hace es transgredir. Adán es el transgresor. Ahora, fíjate bien, quiero mostrarte allá por una evidencia más que está en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Te quiero mostrar esa transgresión, para qué sirvió la transgresión. Vamos al verso 17, dice, esto pues digo. Escucha, el pacto previamente ratificado, previamente, con antelación, con anticipación, se dice que se ratificó, se confirmó, se dio por hecho. Dice que se ratificó por Dios para con Cristo. Para con Cristo. Cristo es el reino del Espíritu. Dice que se ratificó ese pacto para con Cristo. Se le ratifica la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice que es en Cristo Jesús. Dice que a Cristo se le ratifica el pacto. Es decir, se le ratifica a la ley del Espíritu de vida, esa que aparece en Romanos capítulo 5, verso 13. Cuando ya aparece, dice que aparece con Adán. Porque Cristo se forma del discernimiento entre Adán y Jesús. Tú puedes ver eso allá, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, verso 19, cuando dice que se pone una esperanza delante de Adán, delante del alma. Y dice que el alma tiene certeza y convicción, o sea, Adán. Y dice que acude para asirse de ella. Dice, donde está Jesús como precursor. Ahí está funcionando Adán y Jesús. Las mentes terrenal y celestial para poderte traer un discernimiento. Pero mira lo que dice. Dice que a Cristo se le ratifica. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo abroga. La ley no podía invalidarlo. La ley no podía eliminar
esa ratificación que se le dio a Cristo. No lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pero mire esta pregunta que interesante. Verso 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de la ley del pecado y de la muerte, porque dice que a Cristo se le ratifica un pacto, que dice que esa ley no lo podía abrogar, no la podía cambiar. Por eso, cuando aparece la ley del Espíritu de vida en Romanos 5:13, dice que aparece Adán, y Adán lo que hizo es transgredió la ley del pecado. ¿Pero por qué la transgredió? Porque esa ley del pecado, fíjate cómo dice aquí, dice que esa ley no podía abrogar ni invalidar, no podía invalidar la promesa. La única forma de darle cumplimiento a tu herencia era que apareciera la mente terrenal Adán y que tuviese la capacidad de transgredir, de no sujetarse a la ley del pecado, porque si se sujeta a Adán a la ley del pecado, entonces quedamos todos bajo error para siempre. Adán se manifestó y no se sujetó, transgredió la ley. Al transgredir la ley, dice que se forma el reino de la muerte. Eso no existía. Lo que existía era el error en todas las mentes. Nadie entendía. Y al no entender, no se podía formar ese reino. Fíjate qué importante es el reino de la muerte. Dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, pero el reino no estaba presente mientras Adán no llegaba al reino de su amado hijo. Tú no podías pasar al reino de su amado hijo si primero no estabas en el reino de las tinieblas, porque se trata de discernimiento. Si tú no entendías esto, fíjate que bajo pecado, cuando introducen el pecado al mundo por un hombre, la mente inefable de Pablo introduce el pecado en el mundo escribiéndolo sin revelación, lo que sucede es que todo el mundo quedó en error. Ahí no podías tú pasar al reino de su amado hijo porque tú no conocías el reino de las tinieblas. Debemos entender eso con claridad. Entonces, pero mira la pregunta, entonces ¿para qué sirve la ley? Pues si la ley no podía invalidar ni abrogar la promesa, entonces ¿para qué sirve? Esa es la pregunta. Si la ley no podía invalidar la promesa, si la ley no podía abrogar esa promesa que se le hizo a Cristo. A Cristo, sí. Cristo, entiende esto, Cristo es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Dice que la ley del pecado y de la muerte no podía abrogar ni invalidar esa promesa. Por eso cuando aparece esa ley del Espíritu de vida, aparece con Adán. Adán es la mente terrenal que solamente los escogidos poseen. Hebreos 2:14, carne y sangre. Adán y Jesús son las mentes con las que tú vas a discernir. Entonces dice que cuando aparece Adán, ahí comienza el reino de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué comienza? Porque ahí se comienza a comprender con claridad la letra, el rudimento que nadie podía comprender. Ese es el régimen del Espíritu, mi hermano. Ese es el que me da la información a mí. Y mira lo que dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fíjate cómo dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. Y fíjate que si tú buscas el significado de añadir, dice que es para completar algo. Es algo que se añade para completar. Por eso tú estás completo en él. Que dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese principado y potestad es el reino de la muerte. Pero tú necesitabas conocer ese reino a través de la mente terrenal. Terrenal porque el rudimento es del mundo, es terrenal, hermano. La letra es terrenal. El discernimiento es espiritual. Lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. Adán, cuando aparece, transgrede la ley porque esa era la promesa. Dice que la ley no podía abrogar ni invalidarlo. A esa promesa que era Cristo, si tú ves el contexto de Gálatas 3:17. Espero no estarte confundiendo. Entonces dice que ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Añadida significa algo que se agrega para completar algo. Por eso tú estás completo en Cristo. Porque Cristo, que es el mismo régimen del Espíritu, que es la misma ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo que hizo fue comprender y entender, por causa de que su mente Adán, el régimen tiene dos mentes, Adán y Jesús, transgredió la ley, no se sujetó,
lo que hizo fue comprenderla y se formó el reino de las tinieblas, se formó el reino de la muerte, que era el requisito indispensable para tú poder ser trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, esa es la transgresión de Adán, mi hermano. El humanismo te lo pintó negro, te engañó. ¿Y tú sabes por qué no lo entendió? Lo estaba leyendo por siglos, pero no lo entendía porque estaba bajo error, bajo pecado. Eso es lo que yo te quería mostrar ahora. Dice, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. Dice que la ley del pecado, fue añadida. ¿A quién se le añadió? Pues se le añadió a aquel que la transgredió. Se le añadió para completarlo, porque tú necesitas estar completo en él. Tú estás completo en él si tú puedes discernir entre el bien y el mal. Pero si tú no conoces el bien ni el mal, no me vengas a decir que tú conoces el evangelio, como este descarado de Iván López, o esta descarada de Lisbeth García, o Martín Guío. Te estoy hablando de los que representan esos ministerios falsos, disque del espíritu, pseudo cristiano. No me vengas a decir que tú conoces el espíritu si tú no tienes en ti el reino de las tinieblas. Y cuando te digo el reino es discernimiento, para que tú lo entiendas. Porque ellos lo que están es en un error, en pecado. Ellos no entienden lo que están leyendo. Por eso Pablo decía, mire, para que ustedes apostaten, tienen que apostatar del espíritu las palabras y mis cartas, porque no tienen el sentido, no tienen la capacidad de mostrarles la verdadera venida del Señor. Pues te tengo noticias. Un hombre introduce el pecado en el mundo. Ese hombre fue la mente natural de Pablo. Y no individualicemos a Pablo, porque era una mente natural. Todos quedaron bajo pecado. Hasta que aparece, porque no había aparecido, el régimen del Espíritu. Hasta que aparece la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahí apareció Cristo, que en Gálatas 3:17 dice que previamente y con antelación se les ratifica un pacto, que dice que la ley no podría abrogarlo ni invalidarlo. Cuando aparece por primera vez la mente de Adán. Y cuando aparece la mente de Adán, no se sujetó, porque la promesa era que no podía invalidarla ni abrogar, valga la redundancia, la promesa que se le había hecho a ese pacto. Y lo que hizo fue transgredir la ley. Y al transgredir la ley, lo que le llegó fue información. Y se formó el reino de las tinieblas. Se formó el reino de la muerte. Y dice que ese reino, ya cuando se forma el régimen, pasó aún en aquellos que, aunque no tenían pecado, pero tampoco habían transgredido conforme lo había hecho Adán. Porque eso era del régimen, hermanos. Eso no era ni de Vinicio, no era de Alvis, no era de JJ, no era de José, no era de todos los que entienden. Y ahí se formó el reino de la muerte. Sin el reino de la muerte no hay reino de la justicia. ¿O tú pensaste que tú estabas en el reino de su amado Hijo sin entender el reino de la muerte? No, mi hermano, tú estás equivocado. Tú no tienes nada si no tienes el reino. Por eso dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, carne y sangre, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tú no conoces el reino de la muerte, tú no podrás ser trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la transgresión de Adán. Por eso Adán transgredió. ¿Qué transgredió? La ley del pecado y de la muerte. No se sujetó. Pero tenía que aparecer Adán. Adán no es el personaje histórico que estos mentirosos te han inventado y por el cual te cobran, te dan una mentira y te cobran un falso diezmo. Te invito a que veas el tema del diezmo que acabo de subir. La falsedad sobre el diezmo. Te invito a que veas el tema también que acabo de subir, que te habla de qué es la verdadera apostasía, de qué vas a apostatar tú. Vamos a seguir subiendo temas para seguir aclarando esto cada vez más y más.
Un gusto, un privilegio bien grande poder compartirte esta información que me da el régimen del espíritu. Fíjate, esto no proviene de Vinicio. Vinicio no sabe nada, mi hermano. Vinicio simplemente se sujeta a un llamamiento. Tú fuiste predestinado para ser llamado. Dice que el orden de la resurrección es Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Cristo es el régimen bajo la ley del espíritu. Cristo venía con la mente de Adán, se forma el reino de la muerte, es decir, el conocimiento exacto y pleno de esa letra. Y luego los que son de Cristo, a través del régimen del espíritu, que es Jesucristo mismo ya hablando, y no te confundas porque te estoy hablando de un régimen, pero ellos lo aprenden sin necesidad de haber pasado por la transgresión que cometió o que hizo o que llevó a cabo Adán, que es parte o una de las mentes del régimen del espíritu, según la promesa, cómo se formaría ese régimen. Únete a mi canal de YouTube, únete a mi Twitter, puedes unirte al Facebook. Y si tú estás interesado en conversar conmigo, en plantear tus preguntas, en hacer comentarios, mándame tu número de teléfono celular, de WhatsApp, para que podamos estar en sintonía, poder compartir y poder crecer juntos. Un saludo. Chao.